Increíble descubrimiento, millonario se emociona al encontrar a su empleada transformando a su H. María nunca imaginó que su vida podía cambiar en un instante. A sus 28 años, era asistente en un bufete de abogados de renombre en Madrid, donde los ecos de la ambición y el elitismo resonaban en cada rincón. Desde pequeña, había sido el pilar de su familia, enfrentando el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras luchaba por completar sus estudios de derecho. Su sacrificio era constante, pero su corazón, lleno de determinación, se llenaba cada vez más de angustia al notar que, a pesar de su dedicación, existía un abismo entre ella y sus compañeros de trabajo. La vida de María estaba marcada por el contraste. En su oficina de cristal, donde Alejandro, su jefe, brillaba con el esplendor de un abogado millonario, ella se sentía como una sombra. La mirada despectiva que a menudo recibía de sus colegas le recordaba que no provenía de un linaje adinerado, que su historia había sido aquella de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, el vacío en su interior solo se llenaba cuando, en sus pocas tardes libres, se encontraba rodeada por un grupo de jóvenes en su barrio. En la biblioteca local, compartía historias y conocimientos legales, alimentando sueños con cada taller que organizaba. Una tarde, al regresar de una de esas clases, Alejandro se encontró con un grupo de chicos discutiendo animadamente sobre justicia social. Al detenerse, sintió como su mundo se tambaleaba. Las sonrisas y la admiración que esos adolescentes dirigían hacia María eran un espectáculo conmovedor. Aquel momento pequeño pero poderoso resquebrajó la imagen de éxito que había construido. ¿Qué era lo que realmente significaba tener una vida exitosa? La pregunta lo persiguió mientras seguía escuchando las risas y las palabras de María. Aquella mujer, con su pasión inquebrantable, iluminaba vidas en su vecindario, mientras él, con su ambición desmedida, había olvidado cuál era su verdadero propósito. Esa revelación se convirtió en un conflicto interno. La vida de Alejandro había sido guiada por la búsqueda de riquezas y reconocimiento. Ahora, a la luz de la felicidad que emanaba de María, todo parecía vacío. Su mente se debatía entre el orgullo profesional y la creciente necesidad de hacer el bien. La angustia lo consumía mientras se preguntaba si estaba dispuesto a arriesgar su reputación y la vida que había construido por algo que resonaba con su nuevo despertar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero a medida que la conexión entre ellos crecía, también lo hacían sus dudas. ¿Debería Alejandro arriesgar su estatus, su carrera, para apoyar a una mujer que, de alguna manera, había capturado su corazón? Las voces que lo rodeaban se volvían un murmullo distante mientras su mente solo podía enfocarse en el dilema que enfrentaba. Había llegado a un cruce de caminos, seguir en su mundo de superficialidad o abrazar el caos de las emociones reales. ¿Dónde comenzaría ese sacrificio y, más importante aún, quién sería al final de este viaje? La tensión se palpaba en el aire, como un hilo tenso a punto de romperse. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras contemplaba el abismo entre su vida actual y lo que podría ser. María, con su determinación, representaba un camino nuevo, pero tomar esa decisión significaba perder todo lo que había logrado. El futuro se tornaba incierto, y aunque la vida de ambos estaba entrelazada por un propósito mayor, el miedo se cernía sobre ellos como una sombra implacable. ¿Estarían realmente listos para enfrentarlo? La noche se extendía sobre Madrid, y Alejandro permanecía despierto, sumido en sus pensamientos, su mente un torbellino de emociones y decisiones que lo carcomían. Sabía que su vida, tal y como la conocía, estaba al borde de un cambio monumental. Nunca había cuestionado la senda que había elegido, enfocándose únicamente en la competencia y el éxito. Sin embargo, la figura de María, tan llena de pasión y propósito, había encendido en él una chispa de inquietud.
Rodando en su mente estaban las imágenes de las causas que ella defendía, de la forma en que hablaba con fervor sobre la justicia social. Era una mujer que no buscaba reconocimiento, sino que se movía por un deseo genuino de hacer el bien. Repentinamente, Alejandro se enfrentaba a sí mismo y a su historia personal. ¿Realmente había sido feliz en su búsqueda? Las noches solitarias y los aniversarios olvidados le parecían ahora más vacíos que nunca. Comenzó a cuestionar la esencia de su éxito y si todo lo que había acumulado valía la pena si no era capaz de contribuir a algo significado. La mañana siguiente, decidió asistir a uno de los talleres de María. Quería entender mejor sus motivaciones, su energía. No solo era un acto de curiosidad, era un intento de conectarse con una parte de sí mismo que había dejado de lado por tanto tiempo. Cuando llegó, notó que el pequeño salón rebosaba de entusiasmo juvenil. El ambiente era alegre, los estudiantes se pasaban la palabra, compartiendo inquietudes sobre derecho y justicia. La visión de todos esos rostros iluminados iluminó una parte de su alma que había estado aletargada. María presentaba su taller con una claridad impresionante. Explicaba conceptos complejos con sencillez, haciendo que todos se sintieran en la misma página. A medida que la escuchaba, se dio cuenta de que no solo admiraba su inteligencia, sino también su autenticidad. Había una fuerza en su voz que resonaba más allá de sus palabras. Ellos estaban en una búsqueda de conocimiento, pero él, en ese instante, estaba buscando de nuevo su sentido de propósito. Alejandro no pudo evitar involucrarse. Comenzó a hacer preguntas a los jóvenes, planteando temas más complicados que aquellos que María había traído a la mesa. Su intención era abrir un debate, pero se vio sorprendido por lo apasionados que estaban al responder. Algo en esa dinámica lo hizo sentir vivo, conectado de una manera que no había experimentado en años. La energía del lugar lo transformaba, un leve destello de esperanza atravesaba sus pensamientos, una promesa de cambio. Sin embargo, una voz interior lo alertaba sobre los posibles peligros de involucrarse tanto emocionalmente. ¿Qué pasaría si esto lo alejaba de su carrera? Alejandro vaciló al pensar en las repercusiones de establecer una relación más cercana con María y su grupo. La posibilidad de ser visto como un traidor en su entorno profesional lo aterraba. Pero, al mismo tiempo, se sintió sorprendido por la idea de que finalmente estaba llevando su vida en una dirección que podría encajar con quien realmente era. Al finalizar el taller, cuando María hizo una pausa para respirar, Alejandro sintió una oleada de determinación. Era el momento de plantear un cambio. Le propuso a María crear un programa de becas para estudiantes de su barrio que desearan estudiar derecho. Esa propuesta no solo lo acercaría a ella, sino que también simbolizaba un compromiso real para transformar vidas. María lo miró, y en su mirada, Alejandro vio tanto entusiasmo como sorpresa. Había dado el primer paso, pero dentro de él brotó la inquietante duda, ¿sería suficiente? La lucha interna por su identidad se hacía más intensa, y la realidad era que, aunque había hablado de un futuro compartido, todavía se encontraba luchando por reinventarse a sí mismo. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, un nuevo camino se abría ante él, lleno de posibilidades. Sin embargo, la pregunta seguía latente, ¿sería capaz de abrazar su nueva identidad y los desafíos que vendrían con ella? Alejandro despertó temprano, la luz del sol filtrándose por las cortinas y desnudando la habitación con su claridad. Esa mañana, una nueva sensación lo invadía. No era solo la adrenalina del cambio, sino la certeza de que su vida estaba tomando dirección. Cada latido que resonaba en su pecho parecía un recordatorio de lo que se había propuesto. Al mirar su reflejo en el espejo, notó un brillo diferente en sus ojos, una chispa de determinación que hasta ese momento había estado apagada. Se vistió rápidamente, preparándose para una reunión con María. Sabía que debía articular bien sus ideas, pues el programa de becas necesitaba ser más que un simple gesto, debía tener un impacto tangible y sustentable. Mientras sostenía su taza de café, esbozó en su mente un plan. Buscaría no solo la financiación necesaria, sino también aliados dentro del sistema educativo que respaldaran la causa. Caminar hacia el lugar de encuentro era un viaje mental lleno de reflexiones. Cada paso le acercaba a la necesidad de poner en práctica su visión. La incertidumbre se mezclaba con una excitación renovada. En el fondo, se preguntaba si iría a ser suficiente. ¿Podría,
un hombre del mundo empresarial, transformar el foco de su vida en algo tan altruista? La idea era intrigante, pero lo que más lo atormentaba era la voz de su conciencia susurrando dudas, cuestionando su valor en este nuevo camino. Una vez en la reunión, María lo recibió con una sonrisa, un gesto que inmediatamente disipó sus nervios. En su presencia, Alejandro podía sentir que lo que estaban construyendo podía trascender a simple amistad, había un propósito que los unía. Expuso su idea con firmeza, detallando cómo el programa podría cambiar no solo la vida de uno, sino de muchos jóvenes que aspiraban a un futuro en el ámbito legal. María escuchaba atenta, sus ojos centelleando con cada palabra que él pronunciaba. Sin embargo, el entusiasmo inicial pronto se vio contrarrestado por preguntas concretas sobre la financiación y la estructura del programa. ¿De dónde obtendrían el dinero? ¿Cómo asegurarían que el proceso de selección fuera justo? Alejandro comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Estaba comprometido, sí, pero también debía ser realista. Decidió sondear su red de contactos, algo que había evitado hacer porque lo consideraba riesgoso. Pero pronto se dio cuenta de que no bastaba con abrirse emocionalmente, necesitaba ser audaz e ir tras lo que importaba. Comenzó a planear una presentación para su jefe, con la esperanza de conseguir apoyo financiero, aunque esto significara revelar una faceta de sí mismo que había ocultado hasta este momento. La presencia constante de sus colegas volvía a asustarlo. ¿Cómo reaccionarían al enterarse de que el mismo Alejandro que una vez soñó con montañas de dinero, ahora quería invertir en un futuro diferente? La duda comenzó a consumir su mente. ¿Sería capaz de agir fuera de la burbuja en la que había vivido? Mientras se preparaba para esa crucial reunión en su oficina, el miedo se mezclaba con una determinación feroz. Había comenzado a desenterrar a un Alejandro que había permanecido adormecido y ahora avanzaba en terrenos desconocidos. Justo antes de entrar a la sala, su corazón latía con fuerza, la adrenalina le daba una nueva perspectiva. La decisión que estaba a punto de tomar no solo podría cambiar su vida profesional, sino también eliminar el lastre de una existencia marcada por el vacío emocional. Con un último respiro profundo, entró con la firme intención de transformar no solo su vida, sino también la de muchos. Sin embargo, en el momento que su superior comenzó a hablar, Alejandro sintió una sombra oscura acechando en la puerta de su mente. ¿Estaría realmente preparado para afrontar lo que significaba cambiar su legado? La respuesta era incierta, pero una cosa era clara, estaba a punto de cruzar una línea de no retorno, y nada podría ser igual después de hoy. El ambiente en la sala de reuniones era tenso. Alejandro se sentó, con la sensación de que cada ojo en la mesa lo escrutaba, evaluando su capacidad para comunicar sus ideas. Su jefe, un abogado de prestigio con una mirada crítica, comenzó a exponer las prioridades de la empresa. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba, su mente corrió por caminos de dudas mientras intentaba recordar los datos que había preparado. Con una respiración profunda y un gesto de confianza poco genuino, decidió interrumpir el monólogo de su superior. Me gustaría hablar sobre una iniciativa, comenzó. Las palabras se deslizaron de sus labios, pero era evidente que su voz temblaba. Con cada declaración, Alejandro trataba de soportar el peso de su propuesta ante un auditorio que, hasta hacía poco, solo había sido régimen de normas y metas financieras. Explicó detalladamente cómo el programa no solo podría beneficiar a jóvenes en desventaja, sino que también alzaría el perfil de la empresa al mostrar un compromiso social genuino. Poco a poco, el nerviosismo dio paso a una oleada de pasión. A medida que avanzaba, mencionó cómo había pasado noches revisando estudios sobre el impacto positivo de la educación en comunidades desfavorecidas. Se sintió invadido por un deseo de demostrar que no era el mismo Alejandro de siempre, ese que era capaz de calcular márgenes de ganancia con precisión matemática, sino uno que estaba dispuesto a invertir su influencia en el futuro de otros. La sala permanecía en silencio, pero la mirada inquisitiva de su jefe no se desvanecía. Finalmente, intervino, planteando una pregunta que resquebrajó el momento. ¿Qué beneficio obtiene la empresa en esto? ¿Por qué deberíamos invertir en algo que no nos aporta cifras inmediatas? Un sudor frío recorrió la frente de Alejandro, estaba en la cuerda floja. La pregunta era válida y, a su modo, distorsionaba el ideal altruista que había comenzado a abrazar. Alejandro sintió la presión,
las dudas reemergiendo. ¿Habría hecho mal en compartir sus aspiraciones? Sin embargo, la decisión de comprometerse con su nueva identidad lo instaba a no retroceder. Respondió con firmeza, explicando que la responsabilidad social podía ser tan beneficiosa para la imagen corporativa como cualquier proyecto a corto plazo. Pinchando donde más dolía, resaltó cómo las nuevas generaciones valoraban cada vez más la ética empresarial. Mientras las palabras tomaban forma, se percató de que había algo más, no solo estaba hablando de cifras. Estaba tejiendo una narrativa que le pertenecía, que ahora reclamaba su espacio. Lo que había comenzado como un simple intento de conseguir apoyo, se transformó en la defensa de un propósito que lo llenaba de energía. La reunión llegó a su fin, pero la incertidumbre continuaba. Su jefe no había tomado una decisión inmediata, pero su expresión había cambiado ligeramente, revelando un atisbo de consideración. Aquella ambigüedad lo llevó a reflexionar sobre la relevancia de enfrentar su propia autenticidad y el valor de su decisión. Al regresar a su oficina, su mente trabajaba a 1000 por hora, sopesando si había hecho lo suficiente. Sabía que debía moverse rápido, la presión para asegurar la financiación antes de que el impulso se desvaneciese era palpable. La voz de su conciencia, que antes lo había atormentado, ahora sonaba más como una guía aspiracional. Se sentó en su escritorio, el archivo digital del proyecto de becas ante él, y comenzó a hacer un análisis más profundo sobre cómo podía ampliar su red de contactos. Se permitió divagar en nuevas ideas que pronto podrían presentar alternativas aún más atractivas. Podría llegar a otros ejecutivos, explorar formas de colaboración que incluso encajaran en sus planes de negocio. Esa era la clave, conectar su vida profesional con el propósito que ahora lo estaba definiendo. De repente, sonó su teléfono. Era María, quien alegró su día con su habitual entusiasmo. Alejandro, necesito hablar contigo. He tenido nuevas ideas que podrían elevar nuestra propuesta a otro nivel. La chispa de su voz lo inyectó de energía renovada. El momento perfecto para explorar no solo el programa de becas, sino también su propio potencial. Alejandro sintió que estaba a punto de descubrir algo más profundo sobre sí mismo, algo que aún no había explorado. Ese día representaba una oportunidad única, la posibilidad de encontrar no solo apoyo, sino aliados que compartieran su visión. Ahora el desafío se extendía más allá de las fronteras de la oficina. Estaba comenzando a comprender que su viaje personal era mucho más que un programa benéfico, era un redescubrimiento que entrelazaba cada paso que había dado. Y así, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué otros secretos tendría su propia vida profesional guardados, esperando ser revelados en la inminente búsqueda por un propósito verdadero? Alejandro colgó la llamada con María, sintiéndose revitalizado, una chispa que pronto comenzaría a arder en su interior. La emoción provocada por su conversación le mostró que había comenzado a formar conexiones genuinas, aquellas que podrían cambiar no solo su propuesta, sino también su vida. Sin embargo, no se podía permitir la complacencia. Era el momento de actuar. Primero, la red de contactos. Alejandro empezó a listar a las personas que podrían ser aliadas en su empresa. Espontáneamente, se recordó a sí mismo sus propias luchas, los obstáculos que había enfrentado y cómo había llegado hasta aquí. Aunque había logrado obtener un lugar en el entorno corporativo, siempre había sido el chico de los números. Pero, ¿y si pudiera ser más que eso? ¿Qué pasaría si pudiera convertirse en un defensor de algo que era verdadero para él? Con renovado enfoque, empezó a enviar correos electrónicos a colegas y superiores, solicitando breves reuniones para discutir la propuesta de becas. No solo quería que se sintieran involucrados, sino que también le aportaran su perspectiva. Así, mientras avanzaba, cultivaba habilidades de liderazgo que antes ni se imaginaba. Cada respuesta, cada reunión, representaba una oportunidad valiosa. En sus encuentros, sus colegas no solo escuchaban con atención, comenzaban a hacer preguntas incisivas. Alejandro se dio cuenta de que sus dudas ahora eran más sobre la forma en que podía presentar su visión, en lugar de cuestionar su valía. Todo giraba en torno a presentar argumentos sólidos que unieran la generosidad con el éxito empresarial. Durante una de esas reuniones, conoció a Andrés, un ejecutivo senior conocido por su escepticismo. A primera vista, parecía ser un obstáculo.
Sin embargo, en lugar de pretender que podía persuadirlo en un instante, Alejandro decidió adoptar un enfoque diferente, presentando primero las inquietudes de Andrés con respecto a los riesgos económicos. En lugar de rebatir directamente sus preocupaciones, Alejandro hizo preguntas abiertas que invitaran a Andrés a considerar el impacto a largo plazo de la responsabilidad social. Lo que debía haber sido un enfrentamiento se convirtió en una discusión colaborativa. La transformación de su relación fue un triunfo personal. No solo estaba promoviendo su proyecto, sino también cultivando un sentido de pertenencia. En el transcurso de esa charla, las miradas desconfiadas de Andrés comenzaron a ceder ante destellos de curiosidad y apertura, pasaron los días, y las propuestas tomaron forma. Alejandro se dio cuenta de que no solo había desarrollado habilidades de comunicación efectivas, sino que había comenzado a trazar el mapa de un cambio cultural en la empresa. La resistencia que había sentido anteriormente ahora se transformó en un deseo palpable de innovar. Esto era poder, se sintió un líder, desmantelando las barreras que el miedo a la vulnerabilidad había establecido. Un viernes por la tarde, asediado por una oleada de confianza, se adentró en su oficina y comienza a trabajar en una presentación que integrara todos los hallazgos y el feedback de sus contactos. Durante la noche, cuando todo estaba desierto y el silencio envolvía la oficina, Alejandro agotó cada recurso, revisando cifras, testimonios y casos de estudios que demostrarían lo que él siempre había sentido en su interior, que sí se podía crear un impacto real sin sacrificar los beneficios. Sin embargo, lo que debía ser una simple noche de trabajo se tornó en una revelación inquietante. En su afán por demostrar su valía, se dio cuenta de que también había descuidado su vida personal. Las llamadas perdidas de amigos, los compromisos no cumplidos y la distancia creciente entre él y su familia comenzaban a pesar sobre su conciencia. Vulnerabilidad y ambición colisionaban en su interior, creando un torbellino emocional. A la mañana siguiente, cuando Alejandro se preparaba para presentar su trabajo a la dirección, ahora ambientado por esa creciente insatisfacción personal que no podía ignorar, su corazón latía de forma frenética. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino también sus propias prioridades. Se enfrentaría a una decisión crucial: dejar que su ambición consumiera su vida personal o encontrar un equilibrio que lo definiera mejor. Mientras se dirigía a la sala de juntas, una idea lo interrumpió. ¿Qué pasaría si su batalla interna no solo pertenecía a él, sino que podría resonar con otros en la compañía? De repente, la presentación no se trataba solo de números y propuestas, era una plataforma para explorar un cambio verdaderamente significativo. Sin embargo, ¿sería capaz de compartir sus propias debilidades con aquellos que lo rodeaban? Podía comprometerse a ser vulnerable en el escenario profesional. La puerta se cerró tras de él, y las miradas expectantes se fijaron en él. La tensión era palpable. El momento de la verdad había llegado. Mientras Alejandro se preparaba para comenzar su presentación, tomó una profunda respiración. La sala estaba llena de rostros curiosos, pero también de escepticismo. Cada uno de esos profesionales, con su propia historia y experiencia, había enfrentado desafíos similares a los suyos. Sería capaz de abrir un espacio para que todos compartieran sus luchas internas y, al mismo tiempo, defender su propuesta de becas. Abrió la presentación con una anécdota personal, un relato de un momento de su vida en el que había perdido la conexión con lo que realmente le importaba. Las miradas vacilantes de sus colegas inicialmente indicaron más sorpresa que conexión, pero a medida que contaba su historia, pudo sentir cómo las caras se transformaban. Contar su experiencia no solo lo hacía vulnerable, sino que también comenzaba a tejer un puente entre él y sus oyentes, un puente construido sobre la honestidad. A medida que avanzaba en su presentación, comenzó a intercalar datos y estadísticas con historias de aquellos a quienes las becas podrían beneficiar. No solo se trataba de un plan financiero, al contexto emocional y social que aportó, transformó su propuesta en un relato poderoso que resonaba con el deseo de un cambio genuino. La conexión entre su vida personal y profesional se volvía cada vez más clara. Fue durante esta parte de la presentación que los gestos de sus colegas comenzaron a cambiar. Andreu, su escéptico compañero, tomó la palabra, expresando que entendía el riesgo, pero también la importancia de apoyar el desarrollo de personas en su entorno. Aquel intercambio inesperado le dio a Alejandro un nuevo impulso.
La conversación que había comenzado como un simple enfoque empresarial ahora giraba en torno a una misión compartida, pero en medio de esa efervescencia, la voz interna de Alejandro seguía cuestionando si realmente podría mantener ese equilibrio. Era evidente que la ambición había tomado un papel central en su vida, pero ¿cómo podría sostener su éxito sin dejar atrás a las personas que amaba? Esta reflexión constante era una sombra que se cernía sobre cada celebración de avance. Mientras la reunión progresaba, Alejandro se sintió cada vez más seguro. Las preguntas que surgían eran más desafiantes y llenas de matices que dudas. Sin embargo, en cada desafío que enfrentaba, había una oportunidad para reafirmar su proyecto y su compromiso personal. La sala se estaba convirtiendo en un espacio de diálogo honesto, un espacio donde podrían explorar las intersecciones entre lo personal y lo profesional. Al final de la reunión, Andrés se acercó a Alejandro y le ofreció su apoyo, señalándole que había visto algo en el que antes no había reconocido. Esa pequeña validación fue un triunfo personal que lo llenó de orgullo. Sin embargo, la sensación de éxito se vio opacada cuando pensó de repente en su madre, que intentaba contactarlo. Recordó su voz preocupada y el último mensaje que había dejado. La lucha entre crear un impacto en el trabajo y atender su vida personal se hacía más y más intensa. Regresando a su oficina, Alejandro se sentó a reflexionar. Había tenido un impacto en sus colegas, había construido una red de apoyo, pero, ¿a qué precio? Se dio cuenta de que podía seguir adelante en su carrera, pero la clave estaría en no sacrificar lo que realmente valoraba. Buscar el equilibrio no solo sería crucial para su vida profesional, sino también para su bienestar emocional. No podía ignorar la llamada de su madre más tiempo. Tomó su teléfono y, tras unos momentos de duda, empezó a marcar su número. Pero, en el último instante, el mensaje de un colega llegó a su bandeja de entrada: necesitamos que cuentes tu experiencia en el próximo evento de liderazgo. Esa invitación lo hizo dudar. ¿Sería el momento de exponer su vulnerabilidad ante una audiencia mayor? La balanza en su mente se inclinaba entre su deseo de compartir su historia y su obligación personal. La respuesta no era clara. Pero una certeza se instauró en su mente: cada paso que diera a partir de ahora tenía que resonar con sus valores auténticos. Sus elecciones definirían no solo su carrera, sino su identidad. Sería capaz de dar ese salto y exponerse aún más. El teléfono vibró nuevamente, era su madre. La decisión lo acechaba. Con su corazón latiendo con fuerza y la mente girando en múltiples direcciones, Alejandro sabía que estaba en la encrucijada de un nuevo capítulo. La tensión se mantenía, y ante él se abría un abismo de posibilidades. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia lo desconocido? Alejandro sintió una presión creciente al contemplar las dos direcciones que se le presentaban: continuar su ascenso profesional, arrastrando consigo las dudas sobre su vida personal, o enfrentar su vulnerabilidad, un acto que podía ser tanto liberador como aterrador. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole la importancia de lo auténtico, de lo humano, de no perderse en el torbellino de ambiciones y expectativas ajenas. Mientras contemplaba su próximo movimiento, apareció un dilema más profundo. Estaba a punto de ser el orador de un importante evento, una oportunidad que podría catapultar su carrera, pero ¿sería su certeza la que necesitaba su madre? Aquel instante de reflexión se volvió crucial. Alejandro presionó su dedo contra la pantalla del teléfono, dispuesto a escuchar aquella voz que había olvidado, solo para recibir un nuevo mensaje. Era una imagen de la última reunión familiar, su madre sonriendo, rodeada por el resto de la familia. Una imagen que era un claro reflejo del amor y cuidado que siempre habían compartido. En ese momento, la responsabilidad que sentía se tornó en una urgencia casi desesperante. La lucha interna entre lo personal y lo profesional se tornó en una balanza que no podía seguir equilibrando. Decidió dejar la respuesta a su colega en espera, tomó una respiración profunda y se dirigió a la salida de su oficina. Cada paso resonaba con determinación. Al salir del edificio, la luz del sol lo envolvió, brindándole una sensación de claridad que no había tenido en semanas. Sabía que había construido un espacio de apoyo en su trabajo, pero había dejado de lado una parte fundamental de su vida. Por el camino hacia casa, la pregunta retumbaba en su mente: ¿cuál era realmente su misión?
Quizás compartiendo su experiencia en el evento no solo podría ayudar a otros, sino también enfrentar la historia que había guardado con tanto recelo. A medida que se acercaba a su hogar, comenzó a visualizar cómo podría combinar sus dos mundos, cómo podría nutrirselos mutuamente. La idea de abrirse a una audiencia más amplia no solo lo retaba a crecer profesionalmente, sino también a desnudarse emocionalmente frente a quienes podrían resonar en su historia. Al abrir la puerta de su casa, la visión de su madre lo esperaba. El rostro preocupado por las horas de ausencia se iluminó al verlo. Alejandro, estaba tan preocupada, dijo ella, acercándose a abrazarlo. Él la sostuvo con fuerza, respirando su familiar aroma que instantáneamente lo ancló a sus raíces. Después de haber compartido un momento de conexión, sus pensamientos regresaron a la invitación del evento. Mamá, hay algo en lo que realmente quiero participar, pero necesito saber si estoy listo. La mirada de ella se tornó seria y comprensiva, no le daba respuestas, solo le ofrecía su apoyo incondicional. Alejandro comprendió que, aunque su crecimiento profesional era importante, lo era igualmente su relación con su madre y su entorno. Decidido a dar un paso más allá, Alejandro se sentó con su madre y comenzó a relatarle no solo los pormenores de su reunión, sino también sus inquietudes sobre compartir su experiencia ante una audiencia mayor. En ese intercambio, encontró una voz nueva, una claridad que intensificó su propósito. Cuando terminaban la conversación, su madre posó sus manos sobre las suyas y dijo: si eso es lo que necesitas, entonces hazlo. Siempre será mejor ser auténtico que temeroso. Esa frase resonó en su interior. La autenticidad se había convertido en su mantra. En ese momento, la decisión fue más clara: no solo quería ser un líder en su trabajo, sino también en su vida personal. Aceptaría la invitación. Pero había un reto más al que tendría que enfrentarse: hablar de sus errores, de su vulnerabilidad frente a quienes habían visto solo su éxito superficial. Con la mente en ebullición, Alejandro tomó su teléfono, pulsó la respuesta y comenzó a escribir: me gustaría aceptar la invitación para hablar. Con cada palabra que digitaba, una sensación de liberación lo invadía. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Cómo responderían las personas a su historia? ¿Qué repercusiones tendría esto en su carrera? El crujir de su mundo personal y profesional lo mantenía alerta. Sabía que cada paso era una afirmación de quién era realmente, de lo que representaba, y estaba dispuesto a correr riesgos por un futuro más auténtico. Mientras enviaba el mensaje, su corazón latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente vivo. Pero a la par, la pregunta seguía picando: ¿estaría preparado para enfrentar la reacción de una audiencia aún mayor? Su viaje apenas comenzaba. Al día siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. Había decidido abrazar su vulnerabilidad, pero esto no eliminaba el peso de lo que implicaría compartir su historia. Tomó un café mientras contemplaba el horizonte desde la ventana de su cocina, acumulando pensamientos que deseaba articular de forma efectiva. Necesitaba esclarecer su mensaje, hacer de su experiencia algo que resonara profundamente con los demás. El día avanzó y Alejandro se dirigió a su oficina con un nuevo propósito. Se detuvo un momento al cruzar la puerta de entrada, sintiendo el aire de transformación que lo rodeaba. Se convirtió en un ritual cada mañana: observar su entorno, sentir la textura de su vida y recordar quién era antes del éxito. Sin embargo, era hora de desafiar ese yo. Durante la jornada, Alejandro revisó su presentación para el evento. Pasó horas revisando diapositivas, pero se dio cuenta de que algo fundamental le faltaba: autenticidad. Las historias de su trayectoria profesional eran impactantes, sí, pero su verdadero viaje, lleno de fracasos y aprendizaje, era lo que necesitaba compartir. Al mediodía, organizó una reunión con su equipo. Observó sus rostros frente a él: eran su soporte, su red. Necesito su ayuda, empezó, sintiéndose vulnerable por primera vez en un contexto profesional. Estoy a punto de compartir mi historia en un evento importante, y quiero que sea real, sin adornos. Su apertura sorprendió a varios, que lo miraron entre la incredulidad y la admiración. Cada comentario que sus colegas hicieron acerca de su camino añadió profundidad a su presentación, elevando poco a poco el contenido.
Una idea inicial simple se convirtió en una conversación profunda sobre estrategias, fracasos compartidos y el poder de la vulnerabilidad. Mientras la reunión avanzaba, Alejandro envió un mensaje a una de sus mentoras, Elena, conocida por su crítica constructiva. Tenía una habilidad especial para desmenuzar el contenido y ayudar a organizar ideas. Cuando llegaron sus comentarios, se sintió desbordado de gratitud. Elena enfatizaba que los momentos de duda eran una fuente de conexión. Recuerda, Alejandro, que la verdadera fuerza está en tu capacidad de mostrarte humano. Inspirado, se retiró a su oficina y comenzó a incorporar las sugerencias de Elena. Cada palabra se sentía como un ladrillo que construía su nuevo yo. Se volvió hacia los propios errores cometidos, esas decisiones que lo habían traído a donde estaba. No temía mostrarse frágil si eso significaba ayudar a otros, enterrar su ego para sacar a la luz vulnerabilidades. Con cada revisión, su disertación crecía en fuerza y sinceridad. Cuando la jornada laboral finalizó, Alejandro decidió salir a dar un paseo. El aire fresco lo llenó de energía y claridad. En su mente brillaba una idea: tal vez su historia podría crear un impacto y conectar con personas que no solo buscaban inspiración profesional, sino también un sentido de pertenencia. De regreso a casa, un pensamiento le cruzó el mente. ¿Recipientaría la respuesta que deseaba de su audiencia? La posibilidad de ser juzgado por el público le causaba aprensión. Esto lo llevó a cuestionar sus motivaciones. ¿Estaba buscando un aplauso o una conexión genuina? Sus expectativas se complicaban en una red de inseguridades. Sentado nuevamente frente a su computadora, decidió escribir un breve borrador sobre sus motivaciones. Así se enfrentó a un abismo desconocido, cultivando un crecimiento interno que cada vez se sentía más poderoso. Al pulsar guardar, una notificación parpadeó en su pantalla. Era un mensaje de su madre. Hijo, lo que hagas será suficiente, porque es tu verdad. Confía en ti. Los ojos de Alejandro se humedecieron. Mientras contemplaba la pantalla, el eco de sus palabras resonó en su interior, brindándole la certeza que necesitaba. Listo para afrontar su miedo, hizo clic en enviar para compartir su borrador con Elena. Mientras sus dedos se movían sobre el teclado, se dio cuenta de que el viaje hacia la autenticidad era a veces más desafiante que el éxito mismo. Pero en esa lucha había un poder insospechado. Con su corazón latiendo fuertemente, una pregunta lo asaltó: si esto era lo que realmente lo definía, ¿qué significaría ser auténtico en un mundo que, a menudo, predicaba lo contrario? La duda era un espejo que revelaba su futuro. A medida que sus pensamientos giraban en su mente, Alejandro comprendía que su viaje estaba lejos de concluir. Aquel acto de honestidad era solo el principio. Pero, ¿cómo manejaría las reacciones del público cuando finalmente expusiera su verdad? En ese instante, Alejandro sintió que el umbral de su vida se estaba modificando irrevocablemente. Alejandro se sentó en su sillón, meditando sobre las decisiones que había tomado en los últimos días. La luz suave del atardecer se filtraba por la ventana, proyectando sombras que dibujaban su figura en el suelo. Era un momento de introspección, y a medida que su mente se aventuraba en las posibilidades de su próxima presentación, una mezcla de inquietud y determinación cruzaba su mente. Decidió que, más allá de compartir su historia, su misión era empoderar a otros a abrazar sus propias vulnerabilidades. Se preguntó cómo podría traducir su experiencia en herramientas prácticas para otros, una guía que fuera más que solo palabras. Este pensamiento lo llevó a investigar sobre técnicas de comunicación efectiva y motivación. Pasó las siguientes horas inmerso en libros y recursos online. Un mundo nuevo se le abría en las páginas, lleno de consejos y teorías sobre cómo conectar con las audiencias. Alejandro anotó ideas, cada una inédita y provocativa, que desafiaban su comprensión de lo que significaba ser un líder. Sin embargo, mientras más leía, más crecía la presión. La necesidad de ser el orador ideal, de convertir sus palabras en magia, comenzaba a nublar su propósito inicial. Aquí era donde su mente a menudo caía en la trampa de la autoexigencia. ¿Acaso no era suficiente con ser él mismo? La voz interna que lo cuestionaba se volvía más fuerte con cada página leída. En ese momento de confusión, decidió dar un paso atrás. Fue a buscar a su hija, Sofía, quien siempre tenía una perspectiva refrescante. La encontró dibujando en el suelo de la sala.
Se sentó a su lado, observando cómo trazaba imágenes coloridas que formaban un arco iris, y preguntó, Sofía, ¿qué crees que hace que alguien sea bueno hablando ante un público? La niña, sin dudar, respondió, cuando cuentan su historia, como si estuvieran hablando con amigos. Esa simple frase resonó en Alejandro como un eco que iluminaba la oscuridad. ¿Por qué había complicando algo que debía fluir naturalmente? Esto lo condujo a reflexionar sobre su estilo genuino de oratoria, sobre cómo las emociones y experiencias personales podían crear un lazo poderoso. Con una nueva confianza, regresó a su escritorio. Decidió escribir una narrativa que contara su viaje, no como un líder empresarial, sino como un ser humano enfrentando retos reales. Se propuso incluir momentos de duda, vulnerabilidad y, por supuesto, las pequeñas victorias que habían moldeado su carácter. Cada vez que un recuerdo emergía, lo hacía con la intención de conectar, no de impresionar. Sin embargo, aquella noche, mientras se preparaba para descansar, vio que su teléfono mostraba una nueva notificación de Elena. Su mensaje leía, ¿te atreverías a tener una charla previa a tu presentación ante un grupo pequeño? Quiero verte en acción. La propuesta era intrigante pero aterradora. La posibilidad de exponer su vulnerabilidad en un ambiente íntimo ya no se sentía como una simple oportunidad, sino como un salto al vacío. Alejandro reflexionó. Una charla como esa no solo sería un ensayo, sino un desafío para poner a prueba la autenticidad que había estado cultivando. La idea de abrir su corazón nuevamente ante los demás lo llenaba de temor, pero lo que era más perturbador era la posibilidad de no hacerlo. A medida que se debatía entre la duda y el deseo de crecimiento personal, una verdad comenzó a cristalizar en su mente: el verdadero impacto requería autenticidad comprometida, no solo en el escenario, sino en cada interacción de su vida. Mientras luchaba por decidir, quedó atrapado entre el impulso de aceptar la oferta y el miedo a mostrar una faceta de su ser que creía en riesgo de ser malinterpretada. Sin embargo, en ese momento de confrontación, comprendió que debía elegir el camino que lo llevara hacia adelante. Cuando pulsó responder en su teléfono, una pregunta resonaba con fuerza en su interior. ¿Serían sus palabras dignas del momento que estaba a punto de vivir, o lo llevarían a una nueva crisis de inseguridad? La tensión aumentaba, y el verdadero viaje de autodescubrimiento se acercaba a su culminación. Pero, ¿podría realmente hacer frente a la posibilidad de ser visto, no solo como el exitoso empresario que todos admiraban, sino como un padre y un ser humano en su esencia más pura? Con cada palabra que tecleaba, la incertidumbre se convertía en una antorcha que iluminaba su camino hacia lo desconocido. Alejandro se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo de su vida. Después de meses de lucha interna y descubrimiento personal, había abrazado su vulnerabilidad y estaba listo para compartir su historia con una audiencia que podría cambiar su vida profesional y personal para siempre. Esa noche, mientras se preparaba para su presentación, una mezcla de nervios y emoción invadía su ser. A medida que revisaba sus notas, cada palabra parecía cobrar vida, resonando en su interior como un canto de libertad. El evento fue un éxito. Alejandro se presentó ante sus colegas y líderes de la industria con una autenticidad que sorprendió a todos. Relató sus experiencias, desde las noches de insomnio hasta los momentos de duda, superados por su determinación y la conexión genuina que había encontrado en su camino. La historia de su transformación personal se entrelazaba con su deseo de impactar a otros a través de las becas de estudio que había propuesto. Cada frase que pronunció era un reflejo de sus valores, de la convicción de que el éxito verdadero no se mide solo en cifras, sino en el legado que se deja en las vidas de los demás. Durante la presentación, vio caras familiares entre la multitud, amigos, colegas e incluso su madre con su orgullo reflejado en los ojos. Cuando terminó, un silencio reverberante llenó la sala. Entonces, los aplausos estallaron como un torrente, llenando el aire con un reconocimiento que nunca había imaginado. El resto del evento se convirtió en un diálogo abierto. Su historia inspiró a otros a compartir sus propias experiencias, creando un espacio donde la vulnerabilidad ya no era vista como una debilidad, sino como un puente hacia la conexión genuina. Alejandro escuchó historias de miedo, lucha y triunfo de sus colegas, uniendo a la empresa en torno a un propósito común: apoyar a los jóvenes que, como él, necesitaban una oportunidad. Al salir del evento, Alejandro se sintió como un hombre renacido.
Había superado no solo el miedo al fracaso, sino también el deseo de ser aceptado por una imagen superficial de éxito. Había sido auténtico, y esa autenticidad había resonado profundamente con los demás. Sin embargo, su crecimiento no se limitó a una sola noche. Alejandro tomó la decisión de dedicar tiempo a fortalecer sus relaciones interpersonales, especialmente con su madre y sus amigos que lo habían apoyado. Comenzó a organizar encuentros regulares con su familia, disfrutando de momentos que antes había relegado a un segundo plano. Las llamadas a sus seres queridos ya no eran meros compromisos, sino algo profundamente significativo que alimentaba su alma. Con el paso de los meses, el programa de becas que había propuesto ganó impulso. Junto a María y su equipo, Alejandro trabajó incansablemente en la estructura y financiación del mismo. Cada estudiante beneficiado era testigo de un compromiso más grande que ellos, una promesa de que el esfuerzo y el sacrificio pueden dar frutos. El reconocimiento que recibió por estas iniciativas no solo elevó su estatus en la empresa, sino que también lo posicionó como un líder en responsabilidad social. El día de la inauguración del programa, Alejandro se sintió abrumado de gratitud. Lo que había comenzado como un deseo de cambiar la vida de otros había transformado la suya de una manera que nunca había anticipado. Miró a los jóvenes estudiantes, sonrientes y llenos de esperanza, y entendió que su nuevo propósito iba más allá de su propia realización, estaba contribuyendo a forjar un futuro mejor. En su camino hacia adelante, Alejandro continuó enfrentándose a sus propios miedos y dudas, pero ahora con una confianza renovada. Había aprendido a ver sus fragilidades como una fuente de fuerza y conexión. La transformación que había experimentado era palpable, ya no era un abogado en busca de aprobación, sino un hombre que estaba dispuesto a ser un faro de esperanza y cambio. El viaje lo había llevado a entender que ser auténtico no solo enriquecía su vida, sino que también iluminaba el camino para los demás. Alejandro había encontrado su voz, y ahora, con cada paso, sabía que su historia era una pieza valiosa del complejo rompecabezas que es la vida. Había logrado más que el reconocimiento profesional, había conquistado su verdadero yo. Como un gesto final de celebración y reconocimiento, decidió invitar a cada uno de sus colegas a participar en sus talleres junto a María, creando un espacio donde todos pudieran explorar sus propias historias y vulnerabilidades. En ese acto, no solo reafirmó su compromiso con la educación y el cambio, sino que también solidificó un nuevo vínculo en su entorno laboral que promovía la empatía y la autenticidad. Al final, Alejandro no solo había alcanzado un estatus en su carrera, sino que había demostrado que la verdadera riqueza se encuentra en las conexiones que forjamos y el impacto que dejamos en el mundo. Con cada sonrisa de los jóvenes a quienes ahora inspiraba, sabía que había valido la pena cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada paso hacia su nueva vida. Ahora más que nunca, era el momento de avanzar, de crecer y de seguir compartiendo su historia, sabiendo que cada palabra podría ser la chispa que encienda la llama de cambio en otros. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara, con una confianza sólida y una misión clara. ¿Y tú, también estás listo para dar ese paso en tu propia vida? Si disfrutaste de esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta aquí tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.